Muy buenas noches, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra tercera sesión de clase al curso gratuito de Excel para docentes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra tercera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que ya contamos con más de 15 cursos para el mes de diciembre. Usted puede invitar a sus amigos, familiares para mayor información. Por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el contador Eric René Yucra Sánchez. Recuerde que es nuestra tercera sesión de clase, frecuencia solo sábados, hora de 6 a 7:30 de la noche. Tendremos 4 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo la sesión 3, uso de las funciones básicas. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada. Toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Excel para docentes a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada una de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de clase. Para empezar nuestro fin de semana y nuestra noche muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. Por favor, me acompañan con una pequeña oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos para empezar nuestra noche muy bendecidos. Padre amado, gracias por la vida, por la salud, por este hermoso y bendecido día. Asimismo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Bendice a todo el equipo,
a todos los participantes y a todas las personas que necesitamos de ti. Danos sabiduría, danos paz, danos mucha bendición, mucha salud, en el nombre de ti, Jesús. Amén. Amén a todos. Muy buenas noches, contador Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Muy buenas tardes, estimada institución del tecnológico. Muy buenas tardes, estimados docentes. Muy buenas tardes, estimada Mónica. Muchas gracias por el pase. Vamos a continuar con nuestra sesión número 3 de Excel para docentes. A continuación voy a compartir la pantalla. Recuerden que esta sesión en estos momentos se está grabando. Entonces vamos también a complementar nuestra sesión correspondiente al día de hoy. Bien, hoy damos inicio a nuestra sesión número 3 del curso Excel para docentes. Hoy vamos a ver algunas funciones básicas muy importantes que podemos aplicar en la actividad educativa. ¿Ya? Ok, entonces vamos a recordar un poco de lo que son tablas o cuadros que vamos a organizar para que todos podamos tener un recordatorio, ¿no? Cómo organizar una información de datos, ¿sí? Luego vamos a trabajar con el formato condicional. Ahora, este recordatorio que tenemos aquí, ¿qué era el formato condicional? El formato condicional es una herramienta que nos permite resaltar las celdas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos realizado el esquema de seleccionar columnas y poder aplicar, ¿cierto? Entonces, para aplicar el formato condicional, tenemos que siempre seleccionar y aplicar algunas reglas que nos permitan utilizar. ¿Ok? Entonces, de manera práctica, nosotros hemos realizado el formato condicional. Ahora, de manera directa, vamos a hacer con las funciones básicas. Entonces, espero que hayan descargado el material sesión número 3 y vamos a trabajar con este primer dato. Etiqueta cuadro. Ok, entonces tenemos esta herramienta. Vamos a dibujar un cuadro, ¿sí? Un cuadro, vamos a simular un cuadro que quizás ustedes lo puedan realizar. Ahí está. Este es un cuadro. Lo primero que usted tiene a continuación es un cuadro. Aquí tengo un cuadro, ¿no? Un formato educativo del 1 al 12, apellidos y nombres, ya. Este cuadro nosotros lo podemos aplicar, sí lo podemos organizar, pero ¿cómo lo haríamos? Ya, antes de continuar, vamos a esperar a sus demás colegas que puedan estar integrándose, ¿ya? Entonces, como vuelvo a repetir, este cuadro vamos a organizar. Entonces, nos damos cuenta que aquí hicimos las series, los datos de texto, ¿no? Y aquí también tenemos la información de esta columna. Ahora, ¿cómo podríamos construir? Como vemos para este casito, ¿dónde empieza? Ajá, empieza aquí. ¿Cuántas filas va a tener estos datos? 1 y 2, ¿cierto? Cada uno tiene 2 filas. A ver, aquí tiene una fila y aquí. Entonces, solamente en la parte superior que empieza aquí, vamos a dejar una fila. ¿Ok? Entonces, empezamos por la columna de aquí. Aquí vamos a empezar. ¿Ya? Ahora, una recomendación cuando usted crea tablas, cuando organice tablas, ¿sí? Siempre deje un espacio en las columnas, porque quizás más adelante lo puede utilizar. Entonces, y dejo un espacio aquí. Ya, entonces empezamos en esta celda, en la celda B8. Aquí vamos a iniciar, ¿sí? Recuerden que estamos en el material sesión 3, que ya fue compartido por su grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces aquí tenemos. Entonces aquí elegimos datos o número de orden. Orden. Ya está. Vamos a ampliar el tamaño aquí para empezar. Ya está. Dice que aquí tenemos un gráfico, una tabla del 1 al 12. Entonces, para que nosotros tengamos un dato de 1 al 12, ¿qué ejemplo realizamos para este caso? ¿Se recuerdan qué herramienta
nos permite dar números del 1 al 12, del 1 al 10, 1 al 20. ¿Cómo aplicamos ese formato? ¿Se podría? Claro, para este caso nosotros debemos utilizar, ¿cuál utilizamos? El formato de series, ¿sí? A ver, estimados docentes, todos están con su material para practicar. Ya, bien. Entonces, en este caso, ya tenemos, ¿no? Este formato que nosotros vamos a crear. Entonces, para crear este formato de 1 al 12, trabajamos con series, ¿no? No se olviden este formato de series. Con series nosotros vamos a trabajar series del 1 al 12. Entonces, lo que hacemos primero es construir del 1 al 12. Ajá. 1, 2, 3. Ajá. Entonces va de 1 en 1. Entonces aquí mismo escribo 1 y el número 2, ¿cierto? Escribo 1 y el número 2. Ujú. Al escribir el número 1, el número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos al mismo tiempo y hacemos un arrastre. Repito nuevamente. Escribimos el número 1 y el número 2. Siempre cuando hacemos series, se recuerdan que nosotros, por ejemplo, para estos casos, teníamos que seleccionar, ¿cierto? Teníamos que seleccionar. Bien, estimados docentes, ¿alguna pregunta o consulta? A ver, voy a encender el audio un ratito, a ver si preguntan por el audio. Estaría bien. A ver, ¿alguna duda o consulta? ¿Todo está claro hasta el momento? Bien. Entonces, como decía aquí, nosotros estamos construyendo este dato. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, recuerden que aquí trabajamos con series. Vamos, series del 1 al 12. Ya. Entonces, en estas series, ¿qué vamos a aplicar? Selecciono ambos datos y voy a arrastrar hasta el número 12. Ya está, miren. Ya está aplicado del 1 al 12. Pero veo la imagen que aparece aquí. Mis series están centradas, ¿cierto? Ajá, entonces todos estos datos deben estar centrados. Profesor, ¿pero dónde lo puedo centrar? No lo encuentro. Para estos casos, ¿dónde centramos? Seleccionemos estos datos y nos vamos aquí, a la parte superior de nuestro exe para centrar. Aquí nos vamos. Entonces, ahí centramos. Ya está. Entonces, parte de la fórmula que usted recuerda y seguir, ¿no? Hacer el proceso de centrado. ¿Listo? ¿Alguna duda o consulta, estimados docentes? ¿Ninguna? Bien. Entonces, aquí dijimos apellidos y nombres. Está. Y veo que el apellidos y nombres está ocupando dos espacios. Entonces, para este caso, nosotros recordamos hacer lo siguiente. Como tiene espacios, mire, debería ocupar hasta aquí. El límite está aquí. Pero me dice que llega hasta el D. Pues lo que hago aquí, que la columna C va a aumentar hasta aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Doble clic a este división, mire, esta división de columna, de una columna sobre otra columna, para aumentar el espacio. Estaba así, ¿cierto? Entonces, aumentamos la columna haciendo doble clic. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ahora, tenemos calificación 1 y calificación 2, ¿no? Según el dato que tenemos aquí, dice calificación 1 y calificación 2. Ahora la duda viene aquí. ¿Cómo haría para que me apareciera calificación 3, calificación 4? ¿Habrá un detalle que se puede hacer? ¿Se podrá?
¿Se podrá organizar los datos? ¿Qué haríamos en este caso? Ajuste. Ajuste de celda, ¿no? Desde aquí mismo hacemos ajuste, miren, aquí mismo ajustamos, aquí, igualito que hicimos el anterior, que aumentamos en la columna, ¿no? Aquí aumentaba usted la columna, ahora lo va a ajustar. Ajuste aquí también, ya está. Entonces, como aquí ajustamos, ¿no? Por ahí que estaba así el formato, entonces lo que hacemos es ajustar, para que no ocupe mucho espacio cuando creo. Entonces, selecciono ambos y así como trabajamos con series en forma de columnas, recuerden que las series también trabajaban con filas. Entonces, para este caso, selecciono y aumento 2 espacios. De modo que aquí también tengo mis otras series. Entonces, ahí ya tenemos un detalle de cómo aplicar esta herramienta de series, tanto para columnas como para filas. Bien, estimados docentes, ¿alguna pregunta o consulta? Ahí voy a activar un ratito el audio para que puedan preguntar también. Unos segunditos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Están trabajando con el material? ¿Ninguno? Bien. Entonces, como ya aquí aplicamos, nuevamente ajustamos. Entonces, como puede ver, estimado docente, al hacer solamente este esquema, el esquema 1 y 2, arrastramos. Ahí está, ¿no? Claro, el formato va a salir amplio. Va a salir amplio. Aquí va a salir amplio. Entonces, nosotros solamente lo ajustamos. ¿Está? Y aquí agregamos promedio de prácticas, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una forma. ¿Listo? ¿Me digan cómo van hasta el momento con la explicación? ¿Preguntas o consultas? Ya. Bien, entonces, a este formato que tenemos. ¿Ya? Recuerden que este material está descargado en el grupo de WhatsApp, ¿no? De Excel Pro. Entonces, como mencionaba aquí, esta selección que usted tiene lo va a arrastrar aquí. Ahora, tengo promedio de filas, pero me dicen que está girado este dato. ¿Cómo haría para girarlo, profesor? Cuando usted tiene este formato, hay una vocal y una letra B, ¿sí? Que le encuentro aquí en el grupo de alineación. Mire, ahí está. Grupo de alineación, aquí le encuentro. Este dato te va a permitir cambiar la orientación del texto. Mire, cambio hacia arriba. Repite nuevamente aquí. ¿Sí? De nuevo cambiamos aquí el dato. Ok, entonces es orientación de texto. Entonces aquí nada más selecciono esta celda y lo voy a cambiar aquí. Y miren, el texto que teníamos aquí ha cambiado su posición. ¿Cierto? Miren, ha cambiado su posición. Entonces, hasta el momento estamos haciendo unas series normales, tanto para rango de columnas y filas. Aparte de las fórmulas que conocemos, para ya entrar a las funciones, miren, es el proceso de aquí. Cómo trabaja para filas y cómo trabaja para columnas, ¿no? O sea, el detalle aquí, estimado docente, es que cuando usted va a organizar su tabla, pueda verse con estos resultados, ¿no? De manera práctica. Entonces, ahí ya tenemos una idea. Ahora la duda será, ¿cómo hago para que se centre todo? Justamente como aquí centramos, van a ustedes a seleccionar toda la fila 8. Toda esta fila voy a seleccionar. Al seleccionar toda esta fila,
hago lo siguiente. En el mismo lugar, en el mismo grupo, estaba aquí inicio, grupo alineación, aquí van a encontrar el centro. Mire, el centro del texto. Entonces, ¿qué hago? Voy a centrar el texto. ¿Está? Entonces, todos los formatos que hemos creado están centrados. Ya, ustedes me digan si está bien. A ver, una más. Entonces, aquí escribimos calificación 1 y calificación 2. Entonces, este caso solamente lo habíamos seleccionado y arrastramos hacia la derecha. Así. Desaparece calificación 1, 2, 3 y 4. O sea, van a aparecer todos. Ya, aparecen todos. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta, estimados docentes? Voy a encender el audio, a ver, tal vez tienen una consultita. ¿Está todo claro? Bien. Ahora, escribo promedio de calificaciones. Y veo aquí que el promedio, profesor, está normal. Pero aquí me dicen que giró. Ha girado. ¿Cómo haría para que gire? Pues usted va a activar esta opción de la vocal A y letra B. Esta opción va a activar. Ajá, activamos esa opción y aquí está. Con esta forma usted gira el texto, la parte superior, hacia arriba. Y mire, ya está todo, ¿no? Y viene acá arriba, dice competencia 1 o calificación 1. Si usted va a observar en esta parte, calificación 1, esta es una sola celda. A ver, pregunta, si es una sola celda, ¿cómo se haría para que sea todas unas celdas combinadas? Para que sea todas celdas combinadas. ¿Se podrá? Ujú. Claro, nosotros vamos a combinar celdas. A ver, sí, estimados docentes, pueden participar. No hay problema. Pueden utilizar el audio tal vez unos minutitos para aportar. Si no, por el Meet. Claro, usted en este punto solamente estamos seleccionando, ¿no? Estamos seleccionando aquí al mismo tiempo. Y aquí justo dice alineación. Y aquí usted ve un icono de combinar. Este es el icono. Ese icono nos permite combinar. O sea, con ese icono nosotros podemos combinar a las celdas. A ver, profesor, mire, lo combino, selecciono estas 3 filas, 4 filas, combino. Entonces aquí escribo competencia 1. Repito nuevamente. Como estos datos están aquí, la ajusto también con doble clic y ajusté. Miren, estos datos estaban así, ¿cierto? Estaban separados. Entonces lo primero es ajustar. ¿Cómo ajusto? Doble clic aquí. Ahí está. Esta estaba aquí. Doble clic, se ajusta. Entonces, para que sea la tabla más organizada, seleccionamos estas celdas que están ya ajustadas para hacer una sola celda. Justamente tenemos el combinación de celdas. Hacemos un clic y combinamos, ¿no? Ahí está. Ya lo tenemos aquí. Ya está. Al combinar estas celdas, ¿qué nos faltaría, profesor? Escribo aquí la opción. Dice, estimados docentes, hasta aquí, ¿cómo va con la explicación? ¿Alguna duda o consulta? Sí, ahí levantó la manito. Está bien. Listo, entonces aquí. Como pueden ver, este formato de series, ya tengo esta parte, lo selecciono y lo arrastro nuevamente aquí, miren. Tengo este formato que ya lo creé en series
lo seleccionamos y lo arrastramos. De modo que solamente ajustamos cada celda. Y así usted tiene, y puede seguir aumentando, ¿no? Sigue aumentando y lo puedo ajustar todo. O sea, esta herramienta va a ayudar bastante a trabajar con estos ejercicios. Para que funcione todo ello, tenemos que hacer bien esta parte, ¿no? Entonces, construyendo este formato, arrastramos hacia la derecha y ahí ya lo ajustamos, ¿no? Ese es el resultado de aprender Excel a otro nivel, ¿ok? Bien, estimados docentes, en esta parte es eh, una retroalimentación de lo que hemos avanzado en las 3 sesiones, bueno, con eso complementando, y creamos su formato de tabla. Entonces, seleccionamos este formato aquí organizado y al seleccionar utilizamos la pestaña inicio, fuente, y aquí en grupo fuente tiene este formato de tabla. Usted lo va a organizar y dice todos los bordes. Y así tenemos un modelo como lo vemos aquí. Esa es la ventaja de utilizar Excel en la parte, ¿sí? Y esta. Claro, aquí nosotros ajustamos también aquí. Ya está. Entonces ahí ya tenemos una idea de lo que es este nombre. Seleccionamos todo y le colocamos sombrerito. Ya está. Ok, en este complemento de lo que hemos avanzado, ¿está todo claro? Claro, aquí lo podemos colorear también. Colorcito similar. Bien, aquí también coloreamos. Ya está, miren. Similar. Entonces, ese es el formato que nosotros hemos hecho. Ahora, ya estamos recordando el uso de las fórmulas. Ahora, el tema de funciones y fórmulas. ¿El texto? ¿El aquí? Ah, claro, aquí tenemos el formato que era el texto, ¿no? Entonces, aquí mismo dentro del grupo de alineación que tenemos este formato, orientación, y damos un giro. Dentro del mismo formato, damos un giro. Ujú. Ahora, como pueden ver, esta es una alimentación para recordar el uso de las fórmulas. Ok, siguiente etiqueta. Fórmulas. Entonces, ¿cómo son las fórmulas que nosotros recordamos? Es el más, el menos, en negación, que puede ser multiplicación y división. Vamos a recordar las de la suma y la resta. Entonces, esta etiqueta, fórmulas. ¿Qué es lo que hacemos? Digamos. Entonces, aquí vamos a sumar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empieza la suma? Para este caso, escribo igual. Igual empiezo a sumar cada dato. Sumo cada celda que tengo aquí. ¿Miren? Y si se va dando cuenta, cada vez que selecciono una celda aquí, cada una va a ser distinta. Cada uno va a ser distinta. ¿Por qué va a ser diferente, profesor? Porque cada fila representa un dato. Entonces, cada celda va a representar un dato. ¿Verdad? Y está. Entonces, esta es una fórmula. Miren, estamos sumando aquí. Esta es una fórmula. ¿Por qué se le dirá fórmula? Porque se trabaja con operaciones con celdas, ¿no? Como es operador de celdas, trabaja con fórmulas. ¿Sí? ¿Estamos bien con la sesión? Ahí aparece de 11, de 10, de 14, porque cada uno ocupa una celda distinta. O sea, de 8, de 9, de 10, de 11. Ahí está. Todos los datos están aquí. Todos los datos están aquí. Ya, entonces, sabiendo esta parte, aplicamos la fórmula de la suma. Ujú. Entonces, ¿cómo sumamos aquí, profesor? Cada uno vamos a sumar como celda. Cada uno sumamos como celda. Ya está. Entonces, ¿qué terminamos?
para esta parte, como somos de 9 más 10 más de 11 hasta 16, esa es una suma. Al sumar todo, ya estás eligiendo cada celda. Ajá. Entonces utilizo el Enter y ya tengo mi resultado, ¿no? Que tengo resultado. Entonces, al hacer la primera fórmula de este dato, aquí ya no podemos ajustar. Al hacer la primera fórmula, ¿qué hacemos con lo demás? Arrastramos. ¿Bien? La primera fórmula, arrastramos. Ahí está, miren. La primera fórmula, arrastramos. Entonces, estas fórmulas es una introducción a lo que es suma. Claro, en la siguiente etiqueta que vamos a realizar, van a ver cómo sumamos automáticamente. O sea, de manera práctica, usted va a sumar. A ver, a continuación. ¿Ok? Bien, vamos aquí. Igualito. ¿Ya? Igualito sumamos aquí. Entonces, elegimos igual, sumamos cada uno, uno por uno. Cada monto, cada resultado, sumamos. Este operador de suma, usted lo va a utilizar bastante. ¿Ok? Ahí está. Cada uno va a sumarse. Cada uno. O sea, cada uno va a tener un análisis. ¿Por qué sumamos cada uno? Porque cada dato de celda es distinto, ¿cierto? Cada dato de celda es distinto. Por eso sumamos aquí. Ya está. Ahora, ¿cómo sé que está sumando todo? Porque mire, cada celda se ha seleccionado. Todas las celdas que tenemos aquí, todas las celdas están seleccionadas. Entonces, para esta parte hacemos un Enter. Ya está. Entonces, nosotros recordamos las series que hemos trabajado y arrastramos hacia la derecha. Claro, aquí trabajamos con series. ¿Sí? ¿Me indican cómo van todos, estimados docentes? ¿Se está entendiendo la explicación? Ya. Bien. Entonces, ahí estamos entrando las fórmulas. Vamos a pasar a la siguiente etiqueta. Ok, aquí tenemos un ejemplo de fórmulas en puntajes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podría aquí? Tengo los siguientes datos. Los siguientes participantes aquí. Los siguientes estudiantes. En esta hoja 2. ¿Sí? Vamos en etiqueta 2. Ahora, no hice un concurso, este es el puntaje. Obtuvo las siguientes notas porque tuvo 4 cursos que sacó. Pero ¿cómo podría ser el puntaje? ¿No? Aquí. ¿Qué podríamos aplicar en este casito? Tengo puntaje. Aplico una suma. Ya está. Voy a sumar los datos, para este caso, uno por uno. Bien. Uno por uno vamos a sumar. Ahí está. Entonces, nuevamente vamos a recordar el uso de las celdas. Miren, cada celda está representada por una celda. C7 te da esta nota. D7 te da esta nota. E7 esta nota y F7 esta nota. Entonces, aquí observamos, ¿no?, cómo está representado cada dato. Ahora, ¿cómo lo activamos? Como ya tengo aquí el dato, ya tengo aquí el dato, como la suma. Ahí está, mire. Entonces, aquí nada más arrastramos y ya está.
Ujú. Bien, entonces aquí tenemos una sumatoria. Recuerden que aquí vino de dónde vino esta parte que hemos sumado, ¿no? Hemos sumado cada columna representada por celdas. C7, D7, E7 y F7. Miren, todas las celdas están sumadas. O sea, en este caso, podemos entender que se han sumado todo, ¿verdad? Está sumado todo. Ah, claro, es que hemos sumado cada celda distinta. Cada celda diferente hemos sumado. Entonces, sumamos aquí y arrastramos. Ahí está. Entonces, esta es la parte que hemos complementado lo que es fórmulas. Bien, ¿alguna duda, consulta, estimados docentes, respecto a la sesión número 3? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo van? ¿Tienen los materiales descargados? ¿Están practicando aquí? Bien. Entonces vamos a entrar a la siguiente etiqueta. Función suma. Bien. Entramos al uso de funciones. ¿Qué diferencia, profesor, habrá con los anteriores? Y aquí lo vamos a observar. Miren, en fórmulas hemos trabajado con varias celdas al mismo tiempo, ¿cierto? Y ahí nos demoró un poquito en realizar. Pero ¿qué pasaría si utilizo funciones? Digamos aquí, miren, me piden puntaje igual. Tengo 3 columnas de nota que lo vamos a ajustar. Ya está. Y nos piden sacar puntajes porque es un concurso de conocimientos y queremos sacar puntaje. Pero ¿cómo podría ser para sumar? Porque ya hicimos la fórmula y nos demoraba mucho, ¿cierto? A ver, ¿qué podríamos hacer, estimados docentes? Bien, para este caso, justamente voy a aplicar la función, ¿no? Entonces hemos visto la fórmula, son las ecuaciones de los cálculos, ¿no? Son celdas que hemos visto como funciones relativas. Ahora, las funciones que estamos realizando nos ahorran el tiempo. Lo que hemos podido ver, cada dato que celda que hemos seleccionado nos demora bastante. Entonces, la primera función a realizar es la función suma, porque nos permite aplicar los valores individuales. Cada valor va a sumarse automáticamente, sin necesidad de estar sumando uno por uno. De manera individual, usted va a sumar todo. Entonces, ¿cómo haría este caso? Primero coloco el igual. Claro, podría utilizar el más también. O sea, podría utilizar el más, también podría utilizar el más. ¿Sí? El más también podría utilizar. Ujú. El más también podría utilizar. También. Entonces, cualquiera de las dos opciones usted trabaje. Recuerde que el más es un operador de suma. El más. Ahora, ¿cómo aplico, profesor? Si yo sumo uno por uno, me va a salir. A veces celda. Pero ¿cómo llevaría una función? A ver, veamos. Bien. Entonces, empecemos con la primera función. Igual suma. Miren, esa es la primera función que estamos realizando. Función suma. Bien. Entonces, hago doble clic en esa parte, en suma, y nos sale la función.
Ahora, cuando aplico la función, ¿qué nos aparece? Bien, entonces, como tengo aquí la suma, te dice de manera individual, número uno, número 2 y número 3. Pero ¿cuál día selecciono, profe? Justamente al mismo tiempo. Y aquí vemos de inmediato una diferencia, ¿verdad? Si usted se da cuenta, cuando seleccionó los tres datos, ¿apareció como celdas separadas o todo un conjunto de celdas? Bien. Sí, sí, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es su consulta? Uy, ya se fue también. A ver, ¿cuál es su Hola, consulta? Sí, sí, este, yo creo que, profesor, allí esa palabra que dice suma, obviamente es una palabra significativa que va a actuar o que va a realizar una operación matemática según el nombre que aparece, ¿no? Que dice sumar. ujú, Sin embargo, entre los paréntesis veo que está tomando la serie de celdas que aparece ahí, pero yo creo que sería bueno que usted nos ayudara a entender, por ejemplo, qué significan esos dos puntos. Esa es mi opinión. ujú. Sí, sí, está totalmente correcto. Bien, nosotros habíamos aplicado al inicio el formato de series, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso, eh, siempre debemos recordar lo siguiente. Lo que hemos hecho ahorita, recordatorio de fórmula. Las funciones, porque las fórmulas, como puedo ver, sumar cada uno, son celdas. Las celdas, esta es una celda, una celda. Aquí veo tres celdas distintas. Por eso cuando aplico una fórmula suma, sumo celdas separadas, o sea, celdas distintas. Cuando aplico una función, cuando todas esas celdas van a pasar a ser solo uno. Por eso que en la representación que hemos visto aparece D7 y F7, ¿cierto? Pero no aparece con comas, sino con dos puntos. Cuando tengo este símbolo con dos puntos, significa que nosotros tenemos un rango de celdas, porque estamos seleccionando la fila 7 de estas columnas. O sea, la columna D, E y F de la fila 7 han sido seleccionadas. Por eso nos aparecen los dos puntos, porque puede haber columna D, E, F, G, H, I. Puede haber varias columnas. Entonces usted selecciona varias columnas, son rangos. Por eso vemos el uso de los dos puntos. Entonces aquí solamente estamos seleccionando al mismo tiempo este resultado. Estamos seleccionando y ahí tenemos un resultado, un puntaje. ¿Cuánto sería el puntaje? Ahí está. Entonces, lo que aparece aquí dice número uno, número dos. En la fórmula usted está leyendo así, uno, dos y tres. Número uno, número dos, número tres. Para que sea un rango de celdas, tiene que ir dos puntos. Porque si vemos coma, quiere decir que solamente es una fórmula. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Y aquí hacemos enter. Ujú. Recuerden que la operación que estamos haciendo aquí es suma. Los dos puntos significa hasta. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna consulta, duda? Esta columna que se ha compartido es hasta. ¿Ya? Ya. Listo. Ahora, nuevamente trabajamos con el formato de series. Arrastro. Entonces, estos son los puntajes del concurso que se dio por el aniversario del colegio, digamos. Ya está.
puntajes para el concurso de conocimientos. Entonces, ahí ya tenemos una idea de lo que nos permite trabajar las funciones. Ujú. Ya tenemos una idea. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente etiqueta. Está aquí. Ejemplo 1. Nuevamente tenemos este dato. A ver, ¿cómo operamos este caso para que sume todo? Bien, aquí igualito, mire. Bueno, aquí tengo dos datos. Podría aplicar una función, pero tenemos que utilizar la función suma. Activo el igual. También podemos trabajar con el más, ojito. Con el más también puedo trabajar. Digo más, operación suma. Igual suma. Ya. Cuando usted elige la función suma, va a tener función suma cuadrado, suma producto, suma punto sí, suma conjunto. ¿Cuál de ellos elijo? Suma. Estamos sumando aquí dos celdas. Por eso nos aparecen los dos puntos. Quiere decir que si selecciono ambos datos, estoy sumando. Y ahí tenemos una idea. Bien, entonces para este formato hemos aplicado la función suma. Como voy a repetir, los dos puntos es la versión del rango. E7 hasta F7. Porque si yo viera punto y coma, como la anterior versión de fórmulas, ahí ya sería una fórmula. Pero aquí vemos dos puntos. Estos dos puntos significa hasta. Entonces, arrastro este formato y ya tengo los demás resultados. Ujú. Entonces, esa es la idea de utilizar esta herramienta. Bien, ¿alguna consulta, duda, estimados docentes? ¿Todo está claro? Bien. Entonces ahí estamos viendo la función suma. Continuamos con el siguiente. Abrimos más etiquetas que tenemos aquí. En estos tres puntitos abrimos más etiquetas. Ya. Listo. Al abrir más etiquetas usted va a tener estos datos. Función promedio. ¿Cómo hay la función promedio? Este también se utiliza con valores individuales. Del total usted lo va a dividir. O sea, digamos, tengo dos notas, dos calificaciones, los voy a sumar y lo divido entre dos. Porque es una media, es un valor en decimales. O sea, sacó el estudiante 15.5, 16. Ah, no, sacó 16.5, 17. Se lo puedo redondear o lo dejo en decimales. O sea, ese detalle también ustedes tienen que tomar una decisión. Ya, lo considero 17, profe. Ha hecho su trabajo, cumplido. Ha sacado 10.5. Ah, entonces sacó 10. El decimal también ayuda a utilizar estas herramientas, ¿no? El decimal. Entonces, del mismo método que hicimos aquí, van a ser el promedio. Ya. Ahora, ¿cómo haría el promedio para este caso? ¿Sí? Para el promedio, nosotros lo vamos a hallar de la siguiente forma, utilizando la suma de división, ¿cierto? Lo que sería en Excel.
Ahora, ¿cómo podría aplicar esta herramienta? ¿Cómo puedo, profe? De la siguiente manera, miren, utilizo igual promedio. Miren, si usted elige aquí varias opciones, sale promedio, promedio C conjunto, promedio B de promedio. Entonces, en este caso tengo promedio, promedio C conjunto y base de datos promedio. Ya, entonces ahí ya tenemos esta operación. Entonces, ¿cuál activaríamos, estimados participantes? ¿Cuál activaríamos? Bien, entonces aquí tenemos la función promedio. Entonces activamos la función promedio porque como mencioné, te puse promedio.si, si conjunto y base de promedios. Activo. Nuevamente me aparece la misma función, ¿no? Me dice número 2. Ya está, entonces activamos el promedio y seleccionamos ambos. Miren que nuevamente sale los dos puntos. ¿Por qué sale los dos puntos? Porque estamos hablando aquí de rangos. Si sale punto y coma, ahí sí me enseñaría el uso de las celdas. Pero aquí vemos rango. Ahí está. Lo podemos ajustar. Ujú. Bien. Entonces, promedio aquí tenemos el dato, ¿no? Desde 7 hasta F7. Ese es el promedio. Entonces, nuevamente trabajando con series, encontremos lo demás. A ver. Bien, si me ayudas y consultas, continuamos. Parte 2. Listo, a ver, van a intentar hacer este ejemplo. ¿Cómo lo podríamos aplicar?
Bien, entonces aquí tenemos una función promedio. ¿Cómo lo aplicaríamos? Bien, ¿está todo claro? Bien, continuamos. Entonces, aquí sacamos el promedio. Promedio. Recuerden que siempre vale igual. Igual promedio. Van a tener siempre esta lista de opciones. Promedio, punto sí, punto conjunto. Toda esa lista va a obtener. Entonces, usted va a seleccionar estas 4 notas. Y aquí observo el detalle. Cuando seleccionó al mismo tiempo todo, ¿cierto? Cuando seleccionó al mismo tiempo, aparecen esos 2 puntos. ¿Pero por qué será, profesor? No te aparece 2 puntos porque indica que ha seleccionado más de una columna. Bien, entonces aquí tenemos esta función promedio. Como pueden ver, está seleccionando los formatos, los números que tenemos aquí. Bien, entonces, estos 2 puntos están aquí, arrastramos. Bien, hasta aquí, estimados docentes, ¿alguna duda o consulta? Voy a encender el audio para que me consulten respecto a la clase explicada hasta el momento. ¿Está todo claro? ¿Cómo van todos? ¿Se está entendiendo? ¿Se comprende la sesión? Bien. Ahora entramos a la parte de contar. Para este caso, nosotros siempre vamos a tener varias funciones cercanas, ¿no? Ahora, la función contar, ¿qué nos permite? Esta función, pueden continuar aquí, nos permite contar los números que hay en la fila. Porque puede ser el caso que digan, profesor, yo estoy utilizando datos de texto, pero aquí pues en numéricos, ¿no? Entonces, para este caso, tenemos que contar números. Pero ¿cómo podría ser, profesor? Ayuda. Lo primero, usted tiene que estar aquí. A ver, estamos en esta parte. A ver, estimados docentes. Muy aparte de ellos, está aquí. Eso. Ver qué datos tenemos. A ver, ¿qué datos tenemos, estimados docentes, aquí? Ya está. Entonces, ahí ya tenemos una idea. Pero ¿cómo haría para contar, profesor?
Bien, entonces aquí ya observamos la imagen y veo varios datos numéricos y de texto. Entonces vamos a elegir los datos de texto, se van a contar con otra fórmula. Pero aquí vemos datos numéricos, así es. Entonces, ¿qué va a contar esta función? Todos los datos numéricos. Entonces, aquí selecciono, en esta parte, aquí selecciono y digo contar. Ahora, hasta el momento hemos visto dos funciones. Función suma y promedio. La función suma, como han podido ver, te permite sumar valores individuales. O sea, puede ser representado por lo que vimos B7 hasta F7, porque son los valores. O sea, la celda donde ocupa, ahí está en la celda B7, hasta F7. Cuando es más de una celda, ahí nosotros llamamos rango de celdas, ¿no? Porque es el conjunto de celdas en Excel. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una idea. Bien, entonces, activo la función contar. ¿Ya? ¿Qué vamos a contar? Los datos numéricos. Para este caso, voy a contar los datos numéricos. ¿Pero cuáles son datos numéricos? Ahí, miren. De estos datos tengo solamente un dato numérico. Por eso cuando selecciono E7 o F7 hasta H7, me debe salir 1, porque solamente tengo un dato de texto. Entonces, estos dos puntos que vemos aquí nos permite, ¿no?, saber el rango, dónde, en qué número termina. ¿Ya? Entonces, aquí aplico contar, para este caso, y hago enter. ¿Cuántos números hay en esta parte? ¿Cuántos números había? ¿Por qué habrá dos números? Porque es la cantidad que hay en esta columna. Es la cantidad que hay en esta columna. Hay dos números. Ahí otra profesor otra vez. Mira aquí abajito. Igual contar. Estamos contando. Ahí está. Estamos contando. Ya. Ya. Entonces, ahí ya tenemos una idea de cómo utilizar esta herramienta. Ya, entonces, esta función contar, como pueden ver hasta el momento, nos permite contar las celdas que contienen datos numéricos, ¿sí? Las celdas que contienen datos numéricos nos permiten contar, ¿sí? Ahora, es muy importante que siempre diferenciemos los dos puntos con el punto y coma. Los dos puntos indica que es un rango de celdas. Y si seleccionamos uno, es una celda. Bien. Aquí, una más, profesor, sí. Mira, aquí mismo utilizo contar. Selecciono estos tres datos y ahí tenemos, ¿no? Si se da cuenta, cuando selecciona, aparece E8 hasta G8, lo que significa que nosotros tenemos un rango de celdas, ¿cierto? Bien, entonces, esta función contar considera todos los números posibles, porque mire, yo puedo modificar el número aquí y cuenta. O sea, el conteo de números va a empezar por aquí, con contar. Entonces, ahí ya tenemos otra idea de cómo contar. ¿Está? Pasamos al siguiente. Espero que se esté entendiendo y podamos practicar. Arriba más botones. Ya. Ejemplo 4. Bien, que tenemos varios datos aquí.
Tenemos varios datos. Entonces, va a haber una oportunidad, usted tiene que contar datos, pero si lo cuento uno por uno me voy a demorar, profesor. ¿Cómo podríamos contar? Bien, entonces, aquí tenemos este dato. ¿Cómo lo vamos a contar? Lo primero que hacemos es igual, voy a aumentar el tamaño de la letra, igual, igual contar. Miren, usted va a tener varios datos aquí. Contar, contar si conjunto, base de datos, contar. Entonces, ¿cuál de ellos nos permite? ¿Cuál de ellos elegiríamos? Contar, ¿no? Ya, entonces contar nosotros buscamos. Profe, yo quiero contar. Ah, ya, contamos. Ujú. Son los datos que vamos a contar. Ya está. Entonces, como voy a contar los datos, selecciono aquí. Ya está. Recuerden que cuando está activa una función, siempre va a haber un rango. En el dato del Excel te va a decir valor 1, valor 2, punto y coma valor 3. Esa sería una fórmula, ¿no? Que te está dando una guía. Pero aquí usted lo que hace como truco, solamente es seleccionar. Al seleccionar, por ejemplo, usted aquí selecciona todo este dato. ¿Ya? Entonces, esa es la función contar. Está contando desde C7 hasta C14. Esto significa que nos está dando una selección de la columna C. ¿De qué filas? 7, 8, 9 hasta 14. Esos dos puntos, como vuelvo a hacer recordar, nos permite seleccionar y al mismo tiempo nos permite saber en qué columna termina. ¿En qué columna inicia? ¿En qué columna termina? ¿Ya? Listo, entonces ahí ya tenemos una idea de lo que puede ser la función contar. ¿Ya? Entonces es muy importante tener presente esa herramienta. ¿Ya? Ahora, aquí tengo el dato. Como puede ver, me va a salir 8 números porque es la cantidad que ha contado como datos numéricos. Pero ¿qué podría hacer, profesor, si tengo el dato y solamente hice una columna? ¿Podrá hacerlo además igual? Claro, usted puede volver a hacer contar aquí, igual, utilice igual contar, aquí igual contar. Y aquí cuando usted va a seleccionar nuevamente el resultado, aparecerá igual. Saldrá C7. Si nos damos cuenta, C7 no va a aparecer. Va a aparecer D7 hasta D14. Ese es el detalle cuando ustedes utilizan Excel. Porque puede ser que yo estoy en una columna, una fila, y luego cuando aplico una operación, sale otra celda, otra columna, porque no está ahí, ¿no? Entonces aquí ya no va a salir de C7, va a salir de 7, porque es otra columna que está aplicando. Ujú. Entonces, aquí selecciono. Ya está. Ahí ya seleccioné. ¿No? Entonces, ahí tenemos una condición. Desde 7 hasta 14 voy a contar. Veamos. Y nuevamente me aparece aquí. Entonces, ahí tenemos el orden de las funciones. Estas funciones trabajan de acuerdo a sus rangos. Entonces viene el siguiente. Igualito aquí. Usted utiliza igual contar. Y ya la tenemos aquí. Seleccione nuevamente el rango. Y ahora dice F7 o dice E7 hasta E14.
¿Por qué ya no dice D7, profesor? A ver. ¿Por qué cambió su posición aquí? Normalmente cuando seleccionamos columnas distintas, su posición cambia, ¿no? Ya no se mantiene igual, ¿no? Si estaba en B7 o C7, ahora es D7 y finaliza en E7, ¿no? Cada uno va a ser distinto. Ajá. Entonces, yo seleccioné desde E7 hasta E14. Ahí lo tenemos, ¿no? D7 hasta E14. E7 hasta E14. E7 hasta E14. Ahí está, mire. Se puede utilizar esta herramienta hasta el rango. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos un detalle. Listo. ¿Cómo van, estimados docentes, hasta el momento? ¿Se entiende la explicación? ¿Está todo claro? Entonces, hasta el momento estamos observando la función suma. ¿Qué es la función suma? Sumar valores individuales, o sea, uno por uno. Antes vimos el uso de las fórmulas, ¿no? Las fórmulas trabajan en diferentes celdas, ¿no? La función trabaja con varios rangos a la vez. Por eso hemos visto diferentes fórmulas, ¿no? Realizar. Y en este caso, estamos viendo también el uso de la función contar, ¿no? Que en este caso nos permite contar solamente los datos que son numéricos, los datos que se puedan contar como número, ¿ya? Ahora viene lo contrario, contará. O sea, al contar, porque la función es contar números, ¿no será? Contar números. Entonces, contará. ¿Qué nos permite la función contará? Cuenta tanto números como letras. Ajá. Entonces veamos aquí. Listo. Miren. En esta columna que tengo aquí, tengo una columna extensa. Ahí está. Miren, en esta columna que tengo, en esta columna que tenemos, vamos a contar aquí. Ya está. Entonces, primero analizo aquí. ¿Dónde inició? Inicia en columna F8 y termina en F25. O sea, no se olviden que inicia en F8 y termina en F25. Es muy importante siempre recordar ahí, ¿no? Para que el rango pueda salir directo, ¿no? Para que el rango pueda verse, ¿no? Y saber cuál es nuestro rango. Ya tenemos aquí. Entonces, utilizo ahora, escribo igual contará. Miren, si ustedes verifican aquí, el contar sigue saliendo el contar. Entonces, aquí ahora aparece contar punto en blanco, contar punto sí conjunto, y aquí mismo dice contar. O sea, ahí aparece el dato, ya aparece el, la función. Como ya aparece la función, selecciono aquí, contará. ¿Qué significa contará? Va a contar todo, tanto números como letras. O sea, yo puedo decir que aquí hay un conjunto de letras, lo cuento. A ver, uno por uno. Desde F8 hasta F25 o F24. F25. Ya está. Entonces, mire, aquí está 8, 9, 10, 11, hasta 25. O sea, sí está seleccionando el dato, ¿no? Estás en el rango desde F8 hasta F25. Este hasta se representa con 2 puntos. ¿Dónde está el número? Ah, hasta este número va a llegar. ¿Dónde está la fila? Hasta esta fila va a llegar. Entonces, es la función contará. Ahí está. Vamos a ajustar el texto aquí. Ya está. Ujú. Ahí estamos trabajando con
Entonces, ahí ya tenemos la función contará. Vamos a hacer con el siguiente de aquí. A ver, igual contará. Listo, contará. Ujú. Entonces, yo contará. Vuelvo a seleccionar la columna G8 hasta G25. O sea, si se da cuenta, estoy seleccionando estas columnas. Ujú. Estas columnas que estamos seleccionando están aquí, ¿no? G8. Ya no es igual. Si se da cuenta, en la anterior fue F8. Y ahora dice G8, ¿no? Entonces, aquí mismo tiene que seleccionar de G8 hasta G25. Estos dos puntos que vemos aquí significa hasta, ¿no? O sea, usted dice de esta celda a esta celda, pero como vemos dos puntos, de este rango a este rango. El rango de la columna G8 hasta G25, ese rango estamos seleccionando para contar. Y aquí cuenta usted las letras, ¿no? Esa es la, la función contará. ¿Ok? ¿Cómo vamos, estimado docente, hasta el momento? ¿Está todo claro? Bien explicado y detallado como imaginamos. Ok, entonces recuerden que esta es la función contará. Función contará. Ok. Siguiente. Aquí. Aquí. Igual contará. Volvemos a activar. Ahora, todas estas funciones se van a activar siempre cuando usted doble clic. Si da doble clic, ya está activada las funciones. Si no lo activo, es que no está activado doble clic. Entonces, tengo este dato, lo voy a seleccionar. Ahí está, ¿no? Desde AH fila 8 hasta 25. Entonces, aquí estamos observando que todos están en la misma fila y en cada columna igual, ¿no? Fila F, columna F, perdón, columna G y columna H. Ambos están en la misma columna, ¿no? Las filas van a cambiar, eso sí, ¿no? Fila 7, fila 8. Entonces, ahí ya tenemos una idea de lo que significa contará. Ahora, ¿cómo sé que puede funcionar? Porque mire, yo escribo un número aquí. Lo va a seguir contando. ¿Por qué? Cuenta tanto números como letras, ¿no? Esta función contará cuenta tanto como números como letras. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 5, igualito. Miren, ahora mixto. Miren aquí. Un docente hizo un mixto aquí de números y letras. Entonces, nuevamente nos vamos a la columna F. Esta columna F voy a colocar igual contará. Ojo, estamos en etiqueta ejemplo 5. Ahora, ¿qué haríamos más? ¿O qué debemos hacer? Ya. Entonces, la función contará, lo activamos, doble clic, seleccionamos. Va a darse cuenta que funciona también para letras, o no solamente para letras o vocales, sino también para números. Y nuevamente veo aquí, F8 hasta F25. Los dos puntos te están dando el indicador que es hasta, ¿no? Los dos puntos te da la guía que es hasta ese número estamos seleccionando. Y nuevamente aquí, o sea, este formato siempre va a trabajar con estos elementos. Ujú, ya está. Aquí seguimos. Ahora, voy a fijarme aquí y dice F8. Entonces aquí será G8, profesor. A ver, entonces, elijo el igual, contará, selecciona este dato. Ya está, mire, ahí está seleccionado el dato. Entonces, veo al fijarme que este es un rango, desde G8 hasta G25.
Entonces, ahí ya tenemos otro formato. Y aquí también, ¿no? Contará. Seleccionamos el dato y aquí verificamos H, fila 8, H, fila 25. O sea, va a funcionar para todo porque es la operación de contar. Ujú. Entonces, esta herramienta es muy importante que nosotros podamos utilizar, ¿no? Y van a haber más herramientas que usted utilice, estimado docente. ¿Ya? Espero que esté claro todo este momento, ¿sí? Bien, continuamos. Bien, seguimos la siguiente etiqueta, contar puntos sí. Ya, ahora, para este caso vamos a utilizar lo siguiente. Antes de utilizar contar puntos sí, antes de aquí, estábamos aquí. Digamos que nosotros por A o B queremos contar los espacios en blanco, ¿ya? Como, digamos, estos datos de aquí se van a borrar. Ya, ok, ahí está. Y a veces no va a pasar que ustedes dicen, profesor, tengo espacios en blanco de estudiantes. Ahora, ¿cómo puedo contar? Ayúdenme, ¿no? No va a pasar. Entonces, de repente digo, estudiante no asistido a la clase, por eso no tiene sus calificaciones de ADA, ¿no? Tiene faltas. ¿Cómo hago, profesor? Entonces, usted utiliza contar punto blanco, mire, para seleccionar las celdas vacías que no tienen datos. Entonces, verifico aquí, selecciono todo, todo, ya está. Ojo, que estoy seleccionando las celdas con espacio en blanco. Ahí está. Claro, van a ver quizás menos o más, dependiendo de los resultados, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a verificar que con esta herramienta de contar punto blanco, tenemos el conteo de las celdas vacías. Bien, hasta el momento, estimados docentes, ¿cómo vamos? Estimados docentes, ¿todo claro hasta el momento? ¿Ninguno? Ya, seguimos viendo. Bien, entonces tenemos aquí. Nuevamente utilizamos el igual, contar punto blanco. Ahora, recuerden cuando ustedes activen, estimados docentes, siempre utilizar doble clic, porque a veces nosotros vamos a tener este pequeño que nos sale, ¿eh? No va a salir error. Y eso no significa que hemos tomado el ejercicio, sino que no hemos colocado bien la fórmula. Y esto pasa, esto puede pasar siempre. Entonces, usted cuando escribe el dato, siempre verifique que al activar aparezca un paréntesis. Si aparece el paréntesis, ya tenemos realizado el ejercicio. Ya lo tenemos. Si aparece el paréntesis, ya está. Si no aparece, ahí nos preocupamos. Pero de todas formas, como puede ver, esto se activa con el doble clic. Se activa automáticamente. O sea, ya lo tiene desarrollado. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Ya, entonces, seleccione nuevamente el rango. Este punto seleccione. De aquí arriba. Ya está. Desde G8 hasta G26 vamos a ver cuántas celdas son vacías. Ahí está, mire. Puede haber varias celdas vacías, ¿no? Entonces, esta fórmula, esta función, te va a permitir contar las celdas vacías. Esta función te permite contar las celdas que están vacías. Ujú. Bien, bien. Entonces, vamos a continuar.
sigue aquí, seguimos. Igual contar punto blanco. Ya está. Tenemos contar punto blanco, ¿no? Contar punto en blanco significa que vamos a seguir contando. Selecciono todo que tenemos aquí y nuevamente sale la fila A8 hasta 26. La verdad es que usted cuando utiliza rangos para las funciones, verifique siempre dónde inicia su dato, dónde termina. ¿Sí? Si inicia en 8, termina en tal número. Si inicia en 20, termina en tal número. O sea, siempre vamos a tener en consideración en el uso del Excel las filas. O sea, un recordatorio, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una idea de cómo aprender estas funciones. Ya está. Entonces, usted hace clic aquí. Está la cantidad de celdas que están vacías. Muy importante detalle para continuar. Bien, entonces ya tenemos el contrapunto blanco. Continuamos. Ahora, para la parte de contar puntos, sí. Ya, aquí sí noté bastante concentración porque este tema es poquito pesadito. ¿Ya? Pero sé que lo van a lograr. ¿De qué trata contar puntos? Sí. A veces nos va a pasar que nosotros mismo, profesor, o usted mismo, a ver, quisiera dar respuestas aquí de cuántas veces se repite, digamos, el texto A. Entonces ustedes dicen, contar uno por uno me voy a demorar. Claro, puedo tener una lista de estudiantes de 20, 30 estudiantes, pero para contar uno por uno también nos toma tiempo, ¿no? Entonces, aquí realizo igual el espacio aquí y digo igual contar punto sí. Esta fórmula condicional que se agrega a las funciones te permite hacer lo siguiente. Vas a contar todo el rango, miren. Selecciono todo el rango. Ahí está. Ahí está. Miren, igualito. Con las demás funciones. ¿No? Voy a seleccionar este dato. Estamos seleccionando toda la tabla. Dice que inicia en F29 y termina en H26. Esto significa que toda la tabla fue seleccionada. Entonces usted se pregunta, ¿este dos puntos? Significa hasta. Porque sé dónde inicia, dónde termina. Pero para que se cree este rango de tablas, que nos ayudó bastante, que las tablas estén organizadas. Porque si no creamos tablas en Excel, cuando queremos comparar datos, se nos va a complicar. Y así es importante el uso de nuestro Excel. Ya, entonces está en este punto. Estaba aquí en el rango de F9 hasta H26. Bien, entonces ahí tenemos. Ahora, viene el siguiente. Como nosotros estamos agregando un dato más, usted va a utilizar un signo, que es el punto y coma, ¿no? O sea, el signo no solamente es el igual, ojito, el igual no solamente es ese signo. También existe el punto y coma. Este es otro signo que tenemos. Como es otro signo que tenemos, lo vamos a utilizar. Entonces, aquí voy a abrir comillas o de manera práctica, usted selecciona la celda. Quiero contar las veces que se repite la calificación A, ¿no? Logro, ¿no? O sea, es decir, de toda la columna de F9 hasta H26, quiero contar las veces que se repite la letra A. Entonces, usted este método cuenta las veces a esta. Esta es de manera más directa, ¿no? Para contar datos
De nuevo, profesor, a ver, usted utiliza contar puntos sí, selecciona todo, toda la tabla, y dice, voy a contar la letra A. Entonces, este formato que tengo como rango va a compararse con un dato, un criterio. ¿Qué criterio digo? La letra A. Entonces, justamente selecciono el criterio para poder contar. Entonces, aquí lo tengo, ¿no? Estoy contando dentro de este rango F9 hasta H26 la letra A. Así nosotros, aquí vamos a ajustar, ¿no? Así nosotros podemos contar. Ya está. Ya, a ver, una más. Igual, contar punto sí. Ahora, cuando usted va a contar estos datos, siempre seleccione desde arriba. Todo. ¿Dónde inicia, dónde termina? Ah, F9 hasta F20, H20. Es lo que usted aplica. ¿Dónde inicia, dónde termina? Y también agregue lo siguiente. Quiero ver la letra B. Ahí está. Entonces, podemos ver que aquí es una fórmula y una función a la vez porque trabaja con el rango y trabaja con la celda. Por eso le puede decir fórmula condicional, contar puntos sí, o la función sí. Entonces, estamos aquí condicionando a este rango de celdas que cuente solamente la letra B. Entonces, usted enter y ahí está. Solo la letra B. Entonces, ahí tenemos el resultado. Bien, pasemos al último ejemplo. Espero que la sesión haya sido bastante aprendizaje. Bien, esta operación es cuando, por ejemplo, le dije al profesor una tabla de asistencias. Ya te sumo el. Entonces, como hicimos la sesión anterior, se recuerdan 0 falta, 1 tardanza, 2 asistencia. Ahí está. Entonces, con estos tres números yo recuerdo cómo aplicar. Pero, ¿cómo podría contar las faltas? Digamos que yo digo, quiero contar las faltas, pero no puedo. Entonces, utilice igualmente contar puntos sí para este lado. Seleccione toda esta fila. Toda esta fila que va a seleccionar, aplica. Entonces, ¿cómo represento el 0? Como le mencioné, el 0 al 2, 0 falta, 1 tardanza y 2 asistencia. Digo 0. La cantidad de faltas es 5, veamos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. Ahí es. Entonces, con esta fórmula condicional podemos contar las faltas. Miren, nuevamente, igual, contar puntos sí. Selecciono todo, esta fila, escribo 0 y cuento las faltas. O sea, así podemos organizar nuestra tabla de Excel para contar las faltas. Así podemos organizar nuestra tabla de Excel para contar las faltas. ¿Ya? Si por A o B esto queremos arrastrar, lo arrastramos aquí, miren. Arrastramos todo, formato de series, y ya tenemos una herramienta. Y también lo podemos centrar, ¿no? Ya, este es cuando utilizo para ver faltas. Pero si por A o B nosotros decimos, profesor, me gustaría ver asistencia. Entonces dijo, igual, contar puntos sí, selecciono este rango de filas y dijo número 2, ¿no? Por eso mencioné, del 0 al 2 te permite recordar la cantidad de veces. Aquí arrastro. Entonces, puedo hacer una lista de asistencias que registre los datos para faltas y asistencias al mismo tiempo, ¿no? Pues este es un desarrollo que nosotros iremos aprendiendo con la práctica, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta, estimados docentes? Bien, estimados docentes, hasta aquí haremos con nuestra sesión número 3. Antes de ello mencionarles que se queden unos minutitos, nada más de tiempito, para indicaciones finales respecto a la sesión. Recuerden que estas clases son gratuitas y al finalizar puedan tramitar su certificado previa evaluación con costo simbólico. Señor
Estimado Jesús, gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias por traer a todos los docentes. Al, al docente Academia Mónica también por estar presente y que nos permita volver a encontrar una próxima sesión de clases. En el nombre de nuestro querido Señor, espero que todos hayan disfrutado de esta sesión número 3. Nos veremos el próximo sábado. No olviden guardar su archivo. Esto sería todo por hoy. Que tengan muy buenas noches. Le damos el pase a Mónica para que pueda cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias con todos. El la siguiente sábado. Las clases son normales. El siguiente sábado realizamos la sesión. Cuídense mucho, estimados docentes. Hasta el día sábado. No se vayan a retirar todavía. Estimada Mónica, no se escucha el audio.